Bueno, estamos discutiendo con Alicia Delibes. Alicia, bienvenida, como siempre. Muchas gracias, Federico. A tu casa, porque está desde los orígenes, desde las primeras, que está ya en la fundación del grupo y desde siempre, desde las Jornadas Liberales de Albarracín. Desde Albarracín. Que vamos a cumplir 25 años, se dice pronto. Bueno, yo creo que Alicia ha escrito el mejor libro de los suyos y que tiene un don que si en la derecha, a la izquierda no aspiro a alfabetizarlos, es tarde, pero en la derecha, si tuvieran sentido común, lo harían leer a cualquier persona que está no solo en el área de la educación, sino de algo que debe preocupar a todo el mundo. ¿Qué es eso de que los maestros tengan falta de ortografía? ¿Qué es eso de que los niños no sepan nada de lo que antiguamente es? ¿Por qué ahora no se enseña nada de lo que se enseñaba? ¿Por qué los maestros prefieren jugar en lugar de enseñar? Yo creo que la madre del cordero está en el subtítulo del libro, y yo querría que lo explicaras, que es ¿en qué momento Occidente ha renunciado a enseñar? Es decir, cosa indiscutible durante mucho tiempo, aunque discutida ya en la Revolución Francesa. Esa parte es interesantísima, la parte histórica de Condorcet y Robespierre. Condorcet dice, hay que enseñar cosas. La mejor manera de ayudar al pueblo francés es enseñarles cosas, a leer, a escribir, a contar, y el que más sepa, mejor para la República, mejor para el Estado. Y Robespierre no, hay que cortar por la base, todos tenemos que ser iguales, Rousseau era bueno, etcétera. Y al final, curiosamente, a pesar de que nosotros somos la última generación que hemos tenido el bachiller bueno, el de la ley Moyano hasta antes de la ley del 70, de Villar-Palasí, con 7 años de bachillerato, 6, y que es el núcleo central, la enseñanza media, que es la gran pelea siempre, que cuentas muy bien. Pero esa idea de Rousseau, el hombre es bueno y hay que dejarle jugar porque por su propia naturaleza se va a instruir. Condorcet, el hombre no es ni bueno ni malo, lo que hay es que enseñarle cosas que sean útiles. ¿Por qué y en qué momento en los maestros, bueno, empieza con los pedagogos, pero ahora asumida por los maestros dicen que lo que hay es que jugar, es decir, no piensan que tienen algo importante que enseñar? Bueno, durante el siglo, cuando empieza el siglo XX, hasta ese momento, hasta mediados del siglo XX, la cosa estaba muy clara. O sea, era Condorcet y su teoría sobre que el hombre solo puede ser libre si está bien instruido, porque si no puede caer en manos de cualquier tirano que quiera esclavizarle. En fin, eso que dices tú de que en la misma Revolución Francesa ya los jacobinos a ese informe de Condorcet sobre la instrucción pública le pusieron pegas, pero porque lo que ellos decían era que vale, que no pusiera tanto el enfoque en la instrucción, sino que tendría que ponerse en que hay que crear un hombre nuevo. Entonces, la clave de todo este asunto es cuando la educación se convierte en una herramienta para crear una nueva sociedad, para crear un hombre nuevo para esa nueva sociedad. Entonces, bueno, pues echaron mano de Rousseau, que Emilio pues era un niño que nadie le debía de enseñar nada. Es muy curioso eso, porque Rousseau es el mayor cínico de la historia. Citas un libro, Paul Johnson, Intelectuales, que el capítulo de Rousseau para mí fue un hallazgo, porque una cosa es saber que alguien te está mintiendo y otra cosa es demostrar que es el mayor canalla de la historia. Cuando yo escribí La gran estafa y se publicó en el 2006 y luego otra editorial lo cogió y se amplió un poco en el 2011, y yo cuando empieza la pandemia digo, bueno, aquí encerrada no se sabe cuánto tiempo, pues habrá que leer algo de eso que se te ha quedado sin leer y que es muy gordo. Sí, y una de esas cosas eran las confesiones de Rousseau. Es el mayor cínico de la historia, porque yo no digo, posiblemente fuera un tipo inteligentísimo, o no sé si era un seductor de mujeres, femme, como dicen en Francia. Sí, pero las engañaba como... Bueno, pues ahí él dice que su padre le dio muchísimos libros a leer y que él leyó muchísimo gracias a su padre, con el que mantenía una relación maravillosa. Y luego va y a ese niño que había entregado él a la inclusa, decide que no hay que enseñarle nada porque el hombre nace bueno y nace libre y que es la sociedad la que le perturba. Por lo tanto, pues hay que dejarle como metido en un claustro. Hay que decir que le hace 5 hijos a una lavandera analfabeta
Y los manda incluso a todos, ¿eh? Sí. Es un gran padre. Pero bueno, porque con eso justificaba su teoría de que el Estado es mejor educador que la familia. Claro, porque así se quitaba la responsabilidad. Se quitaba la responsabilidad, porque es que es un maestro de la irresponsabilidad. Pero lo curioso es cómo eso ha ido calando. Tú explicas con Dewey, hace referencia a un artículo de Hannah Arendt, que lo ve venir, Sí. Es que el artículo de Hannah Arendt da una conferencia en el año 1958 en Alemania. Entonces Dewey se había muerto en el 52, entonces hasta ese momento era un santo. Era canonizable, pero a partir de ese momento empiezan ya las críticas. Hoy que los niños no saben leer, que con este sistema anal. Entonces ella escribe un artículo sobre la crisis de la educación que es genial. O sea, ella explica, es que cualquiera que ahora lea eso, dices, eso es lo que está pasando. Pero eso era el año 58. Entonces ella pone de ejemplo que en Alemania no se seguía el modelo de Dewey de americano. O sea, una escuela única, prolongada hasta la universidad y una pedagogía progre, diríamos. Entonces, dices, en Inglaterra no están haciendo lo mismo. Pero en Inglaterra no estaban haciendo lo mismo y no lo estaban haciendo gracias a una ley de 1944 en el que establecían que, vale, por supuesto que la educación secundaria ya empieza a ser la enseñanza media, que debe extenderse a una mayor población, pero no lo podemos hacer para todos igual. Entonces crean 3 modelos de escuela, las que se llamaron comprehensive, unas grammar school, que eran, como diríamos, las de excelencia. Las de élite meritocrática, no de nacimiento, sino el que más valía. Y otra media modern school que llamaban, que era un poco pues para una cosa intermedia. Bueno, entonces ella dice, es magnífico, pero en Estados Unidos eso no se puede poner porque tienen 2 ideas, 2 tipos de prejuicios que ella señala muy bien. Y de unos son pedagógicos y otros son políticos. El prejuicio político es que todo el mundo, para conseguir una sociedad democrática, debe saber lo mismo. Entonces, eso es lo que, para mí, lo que ha provocado realmente toda esta historia, porque dices, bueno, ¿cómo que debes saber lo mismo? Dices, sí. Si tú primas el mérito, pues como el mérito no es en realidad un mérito, sino que es algo que debes que no tienen todos y qué tal, pues no lo puedes. Es un privilegio, es un privilegio social. Del talento, no siempre del origen social, como siempre lo ha cogido la izquierda. El privilegio sobre todo del talento y de la continuidad. Claro. Entonces, ella dice, bueno, todo esto yo lo veo en Estados Unidos y va a ser muy difícil salir de esta crisis. Además dice, y va a extenderse a todo el mundo. Pero, ojo, porque ella está en Alemania en ese momento, y si vengo a hablar de esto aquí es porque esto va a extenderse a todo el mundo occidental. Entonces, ya en ese momento hay un libro, El futuro del socialismo, de un hombre que luego será ministro de Educación en Inglaterra, secretario de Estado de Educación, los llaman, me parece, no ministros, que era Anthony Crosland. Crosland es realmente el que se carga la educación. Claro, y entonces él dice, esto no puede ser. O sea, tener 3 modelos de escuela diferentes, eso es hacer una clasificación que no se puede. Las grammar school son intolerables. O sea, una enseñanza pagada con dinero público y que haga diferencias entre unos y otros y solo elija que sea meritocrática y elitista, esto hay que cargárselo. Entonces las odiaba. Sí, pero además las odiaba en esos términos, porque la argumentación de los conservadores que estaban con Churchill, que luego vuelven con Thatcher y al final con Tony Blair, es, vamos a ver, si estamos produciendo algo bueno para la sociedad, ¿cómo va a renunciar el Estado a producirlo? Es decir, si estamos haciendo que los mejores talentos sean los mejores cirujanos, ¿cómo vamos a renunciar? Pues renuncian por motivos puramente políticos. Y ese es Crosland. Y efectivamente ese es el modelo que luego copia Maravall aquí. No. Y hay un libro de Gómez Llorente sobre la educación pública que lo cuenta así. Dice, para convencer a esa burguesía reaccionaria, hemos dicho que hemos copiado el modelo de las comprehensive school. Pero en realidad es el modelo socialista que adoptan los socialistas ya desde su fundación. Y eso es así, y eso lo explico ahí, pues para mí hay un momento de la educación muy confuso y que me gustaría
profundizar más y a lo mejor hacer un librito de esos de 100 páginas. De 100 páginas, vendibles sí. y legibles. ¿Tú crees que este es invendible? No, es vendible. Bueno, de hecho estamos vendiendo 2 ediciones en este momento. Es el mejor que ha hecho Alicia y además de verdad que deberían leerlo, por lo menos los 100 que saben leer del grupo parlamentario del PP, que lo lean, porque es que ahí está todo, está la ideología que ha empapado la sociedad. Porque eso no lo tienen que leer los del PP. Porque el PSOE no saben, pero ¿tú crees que Óscar Puente es capaz de...? No, menos por Dios. Bueno, la ministra de Educación, la ministra del Ramo, la ministra Alegría, pero se lo Pilar podría Alegría, leer. pero si no logró pasar de un grado de magisterio para educación infantil, y le llama mi carrera. Pero ¿sobre qué tema harías el librito este de 100 páginas, Alicia? Bueno, pues sobre la institución libre de enseñanza. Porque es confusísimo para mí el que la institución libre de enseñanza, que aparece con ese krausismo que no acabo de entender exactamente. Que nadie lo entendía. Sí. De hecho, en Alemania pero lo rechazó todo ¿cómo el es mundo? posible que ese krausismo que nadie entendía, pues gente de la más inteligente de ese momento, pues lo aplaudiera con las orejas? O sea, quisiera considerarse krausista. Hay una cuestión que es muy interesante, porque yo creo que, por eso digo, lo tienen que leer los del PP, que les preocupa la nación española. A los socialistas es como destruirla, la derecha conservarla. Tú cuentas cómo desde las Cortes de Cádiz se plantea la educación como no como un derecho, sino como una obligación del Estado con los ciudadanos, que es darle instrucción. ¿Por qué? Por lo mismo que Condorcet, y antes de Condorcet. Y el modelo fue el de Condorcet, y el informe Quintana que hacen en el 12 es copiado, casi copiado, del que presentó Condorcet en la Asamblea. En la Convención. Sí. Bueno, luego la Asamblea. Sí. Pero es muy interesante porque eso se mantiene también, pues prácticamente hasta la escuela nueva, hasta este lío de la institución libre de enseñanza, que era elitista por un lado, populista por otro, era el PSOE tal. Esto en su libro, José María Marco, que es un tocho así, sobre Giner de los Ríos, tenían tal cacao en la cabeza. Ellos lo que querían era mandar, y mandar sobre las vidas, las conciencias, pero al final se impone sobre la instrucción pública, que era una parte de lo que querían, se impone la idea del hombre nuevo. Vamos a inventar una humanidad nueva. A mí no me invente que esto esté inventado por Dios o por el Big Bang, pero esto está inventado. Y esta es una historia que una y otra vez vuelve y al final se impone de una manera grotesca con esto de la enseñanza divertida. ¿Pero cómo que divertida? 2 y 2 son 4. No es divertido ni triste. Ya, es que luego, son 4. Federico, tú fíjate que el Colegio Estudio, que es heredero de la institución, o se dice heredero de la institución, ahí estudiaron mis hijos. enseñan. Sí enseñan. Sí enseñan. Es más, yo he padecido que como además los hacían coger apuntes, más mi mujer, que es más consciente que yo, luego encima te hacían trabajo en casa. Excesivo para mi gusto. Yo creo que un buen libro mejor que los apuntes. Pero sí había ese empeño de instruir. Y no lo verás con una falta de ortografía. Eso es fundamental. Hay una de las cosas que cuentas, es como que lo cuenta Jean-François Revel, es el primero que lo analiza muy a fondo, porque él había sido profesor de secundaria, que es donde se ve realmente la educación. Dice, hay un momento en que los maestros renuncian a enseñar, por eso me gusta mucho el subtítulo del libro, porque odian lo que tienen que enseñar, odian a su país, odian las cosas que enseñan. Claro, eso era un poco lo que yo iba buscando cuando empecé a escribir el libro. ¿Por qué ese odio a la civilización? Porque había tenido un encuentro con John Juaristi, que lo cuento ahí en la introducción, que yo dije, no tendrá que ver el relativismo cultural con todo esto. Y entonces él me dijo, relativismo, odio a la cultura. Entonces leí ese libro de Finkielkraut, La derrota del pensamiento, escrito en el 80 y algo. Y entonces lo explica ahí. Lo tuve que leer 2 veces porque no es un autor fácil. Es muy pesado. Se adorna tanto esa cosa francesa que lo soportas si lo oyes, pero leerlo es un castigo. Sí. No, y entonces tenía el ejemplar en francés y en español, a ver cuál de los dos me explicaba mejor lo que pasaba. Pero ahí lo explica muy bien, muy bien. Sobre todo de cómo lo clava. Revel lo clava. Revel, Jean-François Revel. En el capítulo ese de la traición de los profes. Ese capítulo, ese sí que se debía hacerse un fascículo inútil, y leerlo todo. El conocimiento inútil, la traición de los profesores, es que es clavado. Hay un momento en el que el maestro, el profesor, odia lo que tiene que enseñar. Se acabó la educación.
Y hay una definición, no sé si es de Ferri, que tú cuentas, que me parece extraordinaria, que es una enseñanza. Es que la sociedad entiende que hay unas cosas que se saben, que se tienen que transmitir, que hay una persona que las sabe, las tiene que transmitir. L'école de Michel, no es de Serre, es de Milner. Bueno, pues lo clava. Dice, y además una sociedad que entiende que esa persona que sabe esas cosas que hay que transmitir, las tiene que transmitir en unos términos legales, obligatorios, etcétera. Bueno, es la madre del cordero. Ahora, hay un momento en el que los profesores le pierden el respeto a lo que tienen que enseñar, que eso a mí me parece una aberración. Sin embargo, tú, Alicia, que has sido máxima responsable de la educación en una comunidad, bueno, una de las máximas, viceconsejera de Educación en la Comunidad de Madrid, yo, claro, me estoy poniendo ahora en la piel de los padres que nos estén escuchando, ¿no? Y que tengan hijos en edad escolar. Se da la circunstancia de que ahora mismo tenemos muchísimas posibilidades para elegir, ¿no? Hay muchos modelos educativos, desde la escuela Montessori, que me recuerda, por ejemplo, a ese inicio de Rousseau que estabais comentando, ¿no? En donde el niño elige lo que quiere, si quiere subir a una silla se sube, a la mesa también, dar una voltereta, un libro, un lápiz, un boli, lo que quiera, a otro tipo de enseñanza, una educación privada, concertada, pública. Claro, ¿qué hace un padre en las circunstancias actuales donde todo o absolutamente todo parece un desastre? Sin embargo, él puede tener un abanico de posibilidades donde escolarizar a sus hijos. Una escuela bilingüe, una escuela que no lo es, una escuela más moderna, una escuela que utilice la tecnología, una que utilice un método más tradicional. ¿Tú qué harías? Bueno, hay que decir que ella cuenta lo que ha hecho, que aunque dice no es mucho, claro, comparado con lo que se ha hecho en España, es una barbaridad. Todo ir al principio, la exigencia, el control y sobre todo repasar. Si no se revisan los conocimientos... Sí, pero los padres que nos están escuchando, Federico... Y que ¿Tú quieres que te haga una guía de los 100 mejores colegios? No, porque sé que tampoco... El segundo es el estudio de Madrid. Bueno, es que conservan aquello, es decir, que quedan algunos profesores que por lo que sea, por respeto a Jimena, por lo que sea, es verdad que hay una idea de que eso es una élite y tienen que esforzarse. Mira, yo fui una vez con Lucía Figar, que estaba de consejera, fuimos a Inglaterra a ver algunos colegios y tal. Y había un colegio que tenía puesto un enorme cartel arriba que ponía enseñar, 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 con el verbo to teach, o sea, no se ponía teaching, no ponía... Es el objetivo de esta escuela. Era cuando la propaganda de Tony Blair era education, education, education. Y entonces yo vi muy bien cuál era la idea de este colegio, es decir, cuidadín. Sí. Que no es lo mismo exactamente educar que enseñar. El objetivo de este colegio es enseñar. Entonces, si yo encontrara un colegio que hiciera eso, iba inmediatamente a ver a esos profesores. O sea, tenemos que ir de vería ruta. No me eduquen al niño, enséñenle. ¿Qué opinión tienes sobre la escuela bilingüe? Tú que, bueno, pues... No, yo sé que vosotros mala. Bueno, ¿qué opinión tienes? ¿Y qué opinión tienes sobre la utilización de las nuevas tecnologías en las aulas, ahora que está tan de moda ese movimiento contrario, ¿no?, que está surgiendo en muchas escuelas? A ver, el colegio bilingüe en realidad lo organicé yo. Era una propuesta de Esperanza Aguirre en las elecciones, y como yo fui directora general de ordenación académica, la responsabilidad recaía sobre mí. Entonces yo estuve 7 años en Luxemburgo, porque bueno, a mi marido le dieron un puesto en la escuela europea, yo tenía niños muy pequeños, pedí entonces una excedencia y nos fuimos allí. Y di algunas clases en la escuela europea porque buscaban profesores de fuera para completar los horarios. Entonces conocí el sistema de la escuela europea. Y yo de esa escuela europea puedo decir que es la mejor escuela de idiomas que he conocido en mi vida. Entonces pensé, bueno, pues ese es un poco el modelo. ¿Y cuál era ese modelo? Pues los niños en la escuela europea van a los colegios de sección suya, sección española en mi caso, pero a partir de primaria empiezan con una lengua extranjera, con una primera lengua extranjera. Entonces, no dan clase en esa lengua, sino sencillamente pues todas las actividades extraescolares, todas estas cosas son si tomas el francés, en francés, y a partir de secundaria
los niños ya empiezan a estudiar algunas asignaturas en esa segunda lengua, en este caso francés. Cuando han pasado de la mitad de la secundaria les meten una tercera lengua. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos adaptar eso al sistema nuestro, donde no hay inglés en primaria, no hay maestros especialistas en inglés, con lo cual el asunto va a ser bastante complicado? Entonces empezamos con un plan de formación de maestros. Se habló con universidades inglesas para que pasaran allí en verano algunos veranos asistiendo a clase y aprendiendo inglés o mejorando su inglés. Y luego además empezamos a traer auxiliares de inglés a los colegios. Yo sabía que porque había tenido alguna au pair en mi casa inglesa, que nos mandaba una amiga que era inglesa y profesora de inglés en colegios. Y entonces sé que cuando estudian español, la carrera de lengua española, tienen que pasar un año al final de la carrera en España. Entonces, aprovechar a esas personas que tenían que pasar un año en España para que fueran a nuestros colegios. Y con eso, bueno, pues tenían un nativo en clase, les organizaban las cosas y luego además se pusieron controles a partir de cada 2 años en primaria para ver si aprendían inglés. Había primero solamente oral y luego ya al final de la primaria oral y escrito. Yo debo decir que el nivel era muy alto. Vamos, y además les examinaba el British. Entonces yo tuve mucho interés en que fueran los títulos, los títulos los diera el British porque es el que se cotizaba. Y el que valía. Eso lo vi, que la gente cuando terminaba y quería inglés se iba al British. O sea, ese era el título que valía. Entonces, y lo sacaban. O sea, es que los niños al terminar la primaria tenían un nivel que era el equivalente al oficial de bachillerato en inglés. Sí, sí, sí. O sea que la cosa funcionaba muy bien. Luego, ya terminaban la primaria, había que pasar a la secundaria. Y ahí es donde hubo muchísimo más problema. Porque intentamos traer a algún profesor nativo, porque dije, bueno, lo ideal sería que si dan la historia en español, pues venga un inglés y de la historia de Inglaterra en inglés. Eso sería perfecto. Pero no hubo forma humana de que nos dejaran traer profesores ingleses. Entonces hubo que seguir un poco el mismo sistema de primaria para secundaria. Y ahí pues hay que ver cómo se hizo. Ya no lo sé porque ya los años pasaban y que no sé qué. Pero que la primaria dio muy buen resultado y bueno, luego yo conozco gente que ha terminado el bachillerato y que tiene mucho más inglés que el que se tenía hace unos años. O sea, yo no digo que ese problema haya fallado. Ahora, lo que es verdad es que cualquier sistema que pongas tienes que tenerlo muy controlado, porque si no enseguida la pereza de unos y de otros y la burocracia acaba quizá estropeando. Hay que decir el asunto. Que además de las escuelas bilingües, que fue lo más llamativo, para mí lo verdaderamente importante en la época de Lucía y de Alicia fue volver a los controles, digamos de alguna manera la idea del examen y la reválida, que esa es la madre del colegio. Mira, eso te contaré. Estuve hace poco en una cosa de FEDEA, que un seminario de educación, y estaba Montserrat Gomendio, estaba, por favor, el que fue secretario de Estado siempre con el PSOE, como se me olvida. Bueno, no me sale el nombre ahora porque ya la edad fastidia. Pero bueno, y estaba uno que fue ministro de Educación en Portugal, que se llama Nuno Crato. Entonces, bueno, pues Montserrat Gomendio explicó lo que ella es especialista en PISA, entonces explicó lo que había, el PSOE explicó también lo que había. Y Nuno Crato explicó por qué en los años que él había estado de ministro había conseguido levantar el nivel un montón, que eso, si se ven y se comparan los resultados de PISA, que conste que yo no soy 100% PISA, creo que los exámenes los tienes que hacer en tu país. Exactamente. Y con tu programa. Pero bueno, te orienta, y la verdad es que ha servido para que la gente se ponga las pilas. Entonces, él dijo, al terminar su exposición, dijo, solo hay un sistema: currículos claros y exigentes y exámenes. Y no evaluaciones de esas muestrales que son estadísticas, hacer estadísticas y tal, no. Exámenes individuales donde cada niño se responsabilice de lo que hace. Y si hace falta orales. ¿Y sabes lo que le dijo el de PSOE? Le dijo, ¿y por qué luego se dejó de hacer cuando usted se marchó?
Dice, bueno, porque empezaron con esto de las competencias, con el no sé qué, que es todo el mito de la Agenda 2030 en educación, y se dejó de hacer. Y entonces le dijo, es que claro, su sistema no era políticamente sostenible. Claro, digo, no, si vienen ustedes, cada vez que vienen ustedes me lo fastidian, pues no es políticamente sostenible. Bueno, hay una cuestión de fondo que está ahí, porque es el título, que yo creo que había que ir por el subtítulo, que me parece lo más importante, pero que es que hay una idea de la sociedad según la cual el individuo pertenece al Estado o según la cual el individuo pertenece a sí mismo y a su familia. Y la educación corresponde a la familia y a la persona. Y el Estado está para dar instrucción, no para gobernar ni gobernarte la cabeza. Y eso está muy bien explicado a lo largo del siglo y pico de la educación. Por eso insisto, he dicho 100, mira, lo dejo en 30. Con que 30 del grupo parlamentario del PP se lean y 2 o 3 de Vox, porque los que sabían leer y escribir se han ido, ahora ya no hay nadie. Pero en fin, los que tengan nivel, porque está todo. Y además es que coincide con la gran crisis de Europa y de Occidente, coincide eso. Si tú odias tu país, si tú odias tus valores, si tú crees que puedes despreciar a Aristóteles impunemente, ahórcate, pero no ahorques a los niños. El problema es que están ahorcando a los niños. Ya, pero el problema, Federico, es que si ya las nuevas generaciones no saben nada, pues no van a respetar el saber tampoco. O sea que yo creo que estamos en una encrucijada muy difícil. Yo soy, mira, más optimista que tú, que por eso, porque lo que yo estoy viviendo, y por los libros y tal, es gente cada vez más joven que está harta de progres que les dicen cómo tienen que pensar. O sea, de hecho, no se explicaría lo que pasa en las votaciones, ni lo que pasa en la Comunidad de Madrid, si no hubiera odio a la izquierda. O sea, no ya es falta, es odio. Que sea Broncano, el Wyoming, el otro, todo progradas, hay un momento en que la gente no puede más. Se ha puesto a ir a los toros, las procesiones de Semana Santa más llenas que nunca. ¿Por qué? Porque hay una reacción. Sí, el otro día, fíjate, Alesia Putin, que estuvo presentando aquí también su libro sobre el lenguaje binario y demás en la escuela, hablaba de la universidad. Es verdad que ella está en la universidad de comillas, que quizás sea una universidad especial, ¿no? Pero sí que hablaba de cierta reacción en el mundo universitario entre los estudiantes más jóvenes, ¿no? Ante la imposición, ese wokismo, ese lenguaje binario, ¿no? Entonces ella sí que notaba algo. A mí me gustaría compartir vuestro optimismo, pero yo lo que veo, y sobre todo ya no en España, hay faros que han sido siempre, yo qué sé, puestos como referencia. Me refiero a Harvard, por ejemplo. Harvard era el que tú te apasionas. Era un puro mito. Bueno, no sé si era un mito o no era un mito, pero ahora es un desastre sin paliativos. Entonces te das cuenta de que lo que estaba contando Alicia ha ido avanzando posiciones en todo el mundo occidental, y yo muchas razones para el optimismo, lo siento, no veo. No, yo un razones país para la resistencia. Que termina adaptando los fracasos de otros países. En el caso de Inglaterra, el fracaso educativo lo importamos aquí en la LOTSE y otros sistemas adecuados. Ahí lo que pasa que la confluencia, por un lado, de los pedagogos, los desertores de la tiza, y en los propios políticos, en la construcción de ese hombre nuevo, ese niño nuevo, que quiere decir fundamentalmente sin memoria y sin conocimiento, fácilmente manipulable, con las armas de las nuevas tecnologías, es un instrumento complicado de levantar esa losa, ¿no? Porque yo veo tampoco, decía Federico, lo de entregar un resumen de tu libro a responsables del Partido Popular, pero tampoco veo que den la batalla para levantar esa losa, hacerse esa historia alternativa, dar la vuelta a la situación. Yo creo que se amoldan a lo que decía el responsable del Partido Socialista, ¿no? Que no es políticamente sostenible. Entonces, lo que no es políticamente sostenible tiene ahora mismo una traducción que es la Agenda 2030, a todos los niveles. Entonces yo no sé esa situación, más allá de la preocupación de los padres, que ha explicado Rosana, pero la mayoría de los padres no están por ahí. La mayoría de los padres están porque sus hijos le lleguen con buenas notas, independientemente del conocimiento, para irse de vacaciones. Generalmente los padres que comenta Rosana son una minoría. Si les has dicho que pueden ser ingenieros sin estudiar nada, pero ahora, es que ¿cómo les dices que para ser ingenieros hay que estudiar mucho? No, es que no van a ser ingenieros, y cuando llegan y tendrán titulados de una materia que no conocen. Bueno, a ver,
¿Por dónde van hoy los oyentes? Bueno, optimismo, pesimismo, yo lo que he percibido es nostalgia. Sí. Las llamadas de nuestros oyentes creen que respecto a la educación cualquier tiempo pasado fue mejor. Echan en falta la autoridad del profesor, la memorización de los contenidos, la lectura, los dictados. Ya no se hacen apenas dictados y han identificado otra serie más de problemas. Si le parece, señora Delibes, les escuchamos a la vuelta de la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos allá. Vamos con las preguntas para nuestra invitada, para doña Alicia, pero además hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Se calcula que en España hay en torno a 450.000 personas diagnosticados y los padres de uno de esos pacientes, de un pequeño de 8 años, se han puesto en contacto con nosotros para mostrar su satisfacción con las llamadas aulas TEA y quieren lanzar un mensaje, que se mantengan para todos aquellos niños que pueden beneficiarse de ellas para facilitar su integración y también su crecimiento personal. Esta renuncia al enseñar también me imagino que viene por la renuncia al conocimiento, al saber. Esto no viene así de repente, no sé lo que piensa usted. Mis padres, por ejemplo, cuando yo me aburría me decían, no tienes nada que leer. Ya no. Pero sobre todo, a saber, ¿a quién beneficia que seamos unos incultos, que no sepamos valorar todas las opiniones y luego sacar la nuestra propia? Leías, yo me acuerdo de abrir el libro y un día tocaba Platero y yo, después dictado, que usaba mucho el encerado. Los maestros no eran tan malos como los pintaban. De hecho, yo marché para Barcelona y me carteaba con don Antolín. ¿Qué prefiere? ¿Aquello o lo que hay ahora que tienen que ir los maestros con guardaespaldas? Podríamos decir que el sistema educacional ha pasado de enseñar materias objetivamente científicas a enseñar materias subjetivamente sesgadas con un contenido político determinado. ¿Por qué no está de moda el uso de la memoria en la educación? A mí me parece un fallo garrafal, fallo que creo que es intencionado, mejor dicho, malintencionado. ¿Cómo se puede combatir la normativa y las leyes que está sacando este gobierno para el mínimo esfuerzo y añadiéndole la inteligencia artificial a todo esto? ¿En qué país se entiende que la lengua propia del país no sea vehicular? Educación estamos hablando cuando sabemos que en muchos sitios los profesores, las comunidades autónomas bilingües, los profesores son los mejores soldados del independentismo. La Comunidad de Madrid estableció una prueba, conocimientos y destrezas indispensables, y con ello se comprobó que la educación mejoraba. Pero ahora con la nueva ley educativa, las comunidades no tienen dicha competencia, la tiene el Estado. ¿Por qué no se pueden seguir haciendo? ¿En qué se basan? ¿Tienen miedo a que quede en evidencia que la transferencia de la educación a las comunidades no funciona? Como padres de un niño con trastorno del espectro autista de 8 años, queremos dar nuestro testimonio. Nuestro hijo se encuentra escolarizado en un aula TEA y su evolución es muy favorable. Por eso consideramos que esta modalidad educativa favorece el desarrollo, la integración y las habilidades sociales imprescindibles para su futuro y autonomía. Nos gustaría que se nos permitiera mantener a nuestro hijo en esta modalidad educativa y verle crecer y evolucionar como lo está haciendo hasta ahora. Bueno, hay bastantes cosas, Alicia, a ver. Sí, bueno, sobre las aulas TEAs, que no tengo información de esto que dicen que las van a suprimir. No, hay un empeño de la izquierda en acabar con todo tipo de educación especial, todo, incluyendo los de grandes rendimientos, no recuerdo cómo se llama esa fórmula, altas capacidades. De excelencia, altas capacidades, educación especial como tal, que la quieren prohibir. Aquí hemos tenido montones de padres y tal, pero ¿cómo pueden decir que mi hijo que tiene un problema X o ha tenido y a lo mejor necesita 2 años, ¿cómo que no necesita educación especial? En los colegios lo que ha sucedido es que se ha aumentado la ratio de estas aulas, es decir, creo que pasa de 5 a 7 niños por aula, e incluso los profesores se han reducido, el número de profesores que están por colegio. Claro, aquí es verdad que nosotros hemos hecho programas especiales sobre la educación especial y las circunstancias de cada familia. No, y que cambia también la producción de niños, el que hay menos niños ahora que antes también. Bueno, yo creo que lo de la educación especial tiene que ser especial, de verdad, porque es que los problemas que... Pero claro, es que la obsesión igualitaria ya se ha salido del más igualitarista a extenderse a todo el mundo. O sea, se considera que es mucho mejor, e incluso hay padres que lo piensan así, es mucho mejor la inclusividad y la integración absoluta que el tratamiento especial a alguien que tiene algún problema. Y entonces lo que se trataría es de compaginar las dos cosas. Entonces, tienes que tener especialistas muy buenos. No puede ser un maestro que ha hecho 2 meses de un cursillo especial. Eso no vale.
O sea, tiene que ser un especialista auténtico en el problema del autismo o el problema que sea. Y entonces, claro, pues hay que formar a la gente, tiene que estar formada, no se puede leer un libro de 100 páginas. Pero hay que decir que en Madrid, por ejemplo, en una tradición de 20 años, que se han creado los centros de educación especial y las aulas especiales. Hay gente, y eso sí que es vocación, porque hay gente que tiene vocación pedagógica. Necesita una especialización. La integración no es abandonar a su suerte a los niños, que es lo que se va a buscar. ¿Qué es lo que quieren? Claro. Dejarlos en la inclusa. Lo que quieren es como Rousseau, dejar a todos los niños en la inclusa. ¿Para qué? Para que no haya familias, para que solo esté el Estado y el poder político. Claro, y eso poquito a poquito lo van consiguiendo. Bueno, sí, porque cuantas más horas esté en el colegio, mejor. Eso cualquier padre te hablaba un padre del esfuerzo, ¿no? Lo que siempre nos dicen, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Eso que nos reiteraban nuestros padres, que tú eres de la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? De la incapacidad que ahora mismo tienen las nuevas generaciones, ¿no? De esforzarse para conseguir algo y saber que tiene que conseguir un objetivo y que eso supone un esfuerzo, y luego ese esfuerzo, como no lo consigue, a lo mejor le lleva a esa frustración y tenemos una generación de chavales frustrados que les tenemos que pagar además un psicólogo. Frustraditos, ofendiditos. Es mimo. Claro, mimado. O sea, ese mimo, cuando nosotros veíamos películas de esas de las que aparecía una familia muy rica, que el niño era un mimado, pero que en el fondo no le querían y que no sé, había muchas películas de esas en nuestro tiempo. El malcriado. Sí. Ahora son malcriados todos. Sí. O sea, porque es que los malcría la sociedad. O sea, es que un niño es el rey. Es que tú vas a un bar donde hay un niño y todo el mundo tiene que aguantarse la bronca que está montando el niño. Sí. Y nadie se atreve a decir... Es que el rey es el dictador. Sí, es otra cosa distinta al tirano. Bueno, estamos a punto de sufrir una rebelión por parte de Isabel González, que me ha dicho que está organizando una guerrilla, porque solo llevamos media hora de... Bueno, ella por lo menos te intimida. Está muy bien que alguien... Bueno, me intimida cuando ya son las 10:28. Sí, pero antes tienen que venir las noticias, Federico, que hay novedades. ¿Qué crees? ¿Que esta va a dejar que Isabel le quite un minuto? Vamos hasta ahí. Bueno, Alicia, enhorabuena y muchas gracias por el libro. Y si quieres, hacemos un esfuerzo y lo pasamos a 100 páginas. Y hacemos una prueba de a ver con 100 páginas. Y ahora, yo, Feijóo no tanto, pero Tellado, que es más jabalí... Creo que Tellado es el protagonista de las noticias. Sí. ¿Qué me dices? Sí. Bueno, a ver. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.